Amigos de UTV, bienvenidos a este nuevo encuentro informativo. Hoy es martes 10 de septiembre del año 2013. Como siempre, les recordamos que su participación es muy importante para nosotros. Puede hacerlo a través del Twitter con la etiqueta numeral EU en vivo. Sí, vale siempre recordar que nuestra cuenta principal es @eluniversal. Si quiere participar a través del Facebook, facebook.com/eluniversal y por supuesto a través de nuestra página web eluniversal.com. Esta tarde conversaremos con el profesor Tulio Olmos. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. En los últimos meses, el profesor Olmos estuvo en varias oportunidades aquí en EUTV dando cuenta de los alcances del conflicto universitario que paralizó la educación superior en Venezuela a lo largo de los últimos 3 meses. Hoy viene a dar cuenta de lo que han sido las reuniones que se sostienen para cesar el paro e iniciar de nuevo las actividades académicas en la Universidad Venezolana. Profesor Olmos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en EUTV. Gracias a ustedes por esta invitación. Profesor, ¿cuál ha sido el aprendizaje de estos meses? Yo diría que incluso los meses y el conflicto nos han dejado varios aprendizajes. El primero de ellos es que el movimiento, el sector universitario se logró cohesionar en torno a una idea, a un objetivo y a un propósito, como fue el de defender los salarios del sector universitario. Estamos hablando de obreros, empleados y profesores. Pero además a ese aprendizaje hay que añadirle la posibilidad y la necesidad que hubo de concertar con los estudiantes al punto de lograr la empatía y la solidaridad de los estudiantes que sin duda alguna le imprimieron un ritmo mucho más acelerado a este conflicto, porque evidentemente sabemos que los profesores, la mayoría ya tenemos cierta edad, mientras que los estudiantes no tienen por lo menos la mitad o mucho menos de la mitad de la edad nuestra. Y eso le dio un ritmo distinto al movimiento, al conflicto, e incluso le dio un aspecto de creatividad que si bien los profesores estábamos también desarrollándolo y demostrándolo, nos dio un aprendizaje en términos de que nunca están agotadas todas las vías en un conflicto y nunca se agotan todas las ideas para la posibilidad de uno desarrollar tendencias y acciones de calle y de plantel como fueron las que se llevaron a cabo. Pero hay un segundo también aprendizaje que nos deja este conflicto, y es que nosotros los universitarios solemos estar algo así como que en una burbuja y nos concentramos en lo que significa el mundo académico y el mundo universitario, y a veces nos olvidamos de la realidad, de esa realidad que está allá afuera y de la cual nos nutrimos, y que además no solo la estudiamos y queremos transformarla, sino que también queremos comprenderla. Bueno, esa realidad nos dio un frenazo en términos de que en determinado momento nos dimos cuenta de que el sueldo de los profesores era completamente desconocido. Las becas eran completamente desconocidas de los estudiantes. Es decir, que nosotros marchábamos por digamos, un nivel de realidad, una vía de la sociedad, una vía de la realidad, y el resto de la sociedad parecía no estar enterado y parecía creer que todo estaba perfectamente como se suele pensar, es decir, que la universidad estaba marchando de mil maravillas, que los sueldos de los profesores eran unos sueldos elevadísimos y que no había necesidad de ir a un conflicto. Y al día de hoy, profesor Olmos, esa realidad, al menos en cuanto al salario, en cuanto a la compensación por el servicio prestado, se modificó todo aquello que conversábamos en meses anteriores acerca de la renuncia de profesores al tiempo completo, todo aquello que hablábamos acerca de los escalafones y de cómo al comparar el sueldo de los profesores titulares, de jefes de cátedra, etcétera, con los otros escalafones en la administración pública, pues ciertamente no había comparación posible por cuanto estos incluso estaban por debajo del salario mínimo. ¿Eso ya cambió? Eso cambió en parte, está cambiando en términos de que nos acaban de dar un aumento retroactivo a partir de enero
el 15 de septiembre debemos recibir el segundo aumento de 25% y en 2014 otro aumento de, 2015, de 25%. Pero independientemente de que, por ejemplo, y esto es un detalle que hay que señalar muy enfáticamente, si se hubiesen aplicado las normas de homologación, los aumentos hubiesen sido mucho más significativos y mucho más representativos de lo que fueron. Sin embargo, hay que señalar y hay que resaltar el hecho de que el gobierno cambió una estrategia de intransigencia total hacia el diálogo, y es precisamente nuestra idea fundamental con la que abrimos nosotros este conflicto. Nosotros desde el inicio de este conflicto, que además no tiene 5 meses, sino que viene de años atrás, nosotros decíamos, el gobierno se tiene que sentar con el sector universitario a dialogar, porque esa es la forma para nosotros transitar la solución a los problemas racionalmente, como estamos acostumbrados los universitarios a hacerlo. Y en ese diálogo, ¿dónde quedaron establecidas las normas de homologación? En ese diálogo, ese punto está muy importante. Las normas de homologación siguen siendo una especie de convidado de piedra, o si lo podemos llamar de otra manera, de tema tabú que no ha sido despejado. Es decir, precisamente el tema de la aplicación de las normas de homologación es el tema fundamental que quedó en el perchero en esta solución, entre comillas, del conflicto, porque si bien se reconoció la autonomía universitaria, si bien se reconoció que las universidades son nuestros reales y verdaderos empleadores, el tema de las normas de homologación está suspendido. Sin embargo, nosotros a través de la FAPU está proponiendo precisamente que una de las 12 mesas de trabajo que fue resultado también del conflicto sea el tema de la norma de homologación. Porque en algún momento, si recordamos, uno de los planteamientos que nos hacían era, bueno, y las normas de homologación son un punto de honor para ustedes, y nosotros respondíamos que no, siempre que se diera algún tipo de instrumento legal de ajuste salarial y beneficio socioeconómico que por lo menos lo igualara o lo superara. Es decir, lo que la convención colectiva no ha superado a las normas de homologación, por lo que nuestros reclamos en ciertos aspectos y en ciertas cláusulas siguen vigentes, porque, por ejemplo, no es lo mismo recibir un aumento de 25% a que no se corresponde con la inflación acumulada de la no aplicación de las normas de homologación, a recibir esto 25, 25 y 25. Entonces, allí ya hay un primer foco de interés para nosotros por resolver y por discutir con un gobierno que finalmente se ha sentado a dialogar y a conversar. En medio de eso que usted denomina el diálogo y la conversación con el gobierno, comentaba hace minutos acerca de que el gobierno reconoce la autonomía universitaria. ¿Cómo es este reconocimiento de la autonomía? ¿Es un reconocimiento discursivo? ¿Es un reconocimiento absoluto? Los rectores se asumen auténticamente como las máximas autoridades de la educación superior en Venezuela. Un poco quisiera que ahondáramos en ese tema de la autonomía. Ese es un tema bien importante, porque el reconocimiento de la autonomía por parte del gobierno en medio de este conflicto se dio, yo diría que en varios aspectos y en varios niveles. El primer aspecto fue cuando suscriben una declaración una declaración conjunta entre Ministerio, FAPU y Aberu, que se dio en los primeros días de agosto, en donde se declara y se asume y se firma que se acepta la autonomía universitaria que está consagrada en la Constitución y en la Ley de Universidades. Pero más allá de esto que podríamos llamar un formalismo, está la segunda parte de la admisión de la autonomía, cómo es que también se afirma y se declara que los rectores, las universidades son nuestros reales empleadores. ¿Eso qué significa? En términos claros y específicos y concretos, significa
que para la convención colectiva la carrera académica estaba sujeta a aspectos estrictamente administrativos, mientras que asumir y reconocer el gobierno que los rectores y que las universidades son nuestros reales empleadores, significa que lo que está vigente para la carrera universitaria, para la carrera académica, es la ley de universidades y que son los reglamentos de cada universidad los vigentes para cumplir nuestra carrera universitaria, nuestra carrera académica, que comienza el día que presentamos el concurso de oposición hasta el día que nos jubilamos, presentando todos los trabajos de ascenso que tenemos que presentar para llegar al máximo escalafón. Ahora, profesor, ha tocado un punto clave, la ley de universidades. Sí. No recuerdo exactamente desde cuándo está vigente la actual ley de universidades. Lo que sí está muy claro es que hace apenas un par de años se presentó una propuesta de ley de universidades criticada ampliamente por los sectores universitarios actuales. Recuerdo que el 31 de diciembre de ese año incluso recibieron el Año Nuevo en la Plaza del Rectorado y al final lograron que no se ejecutara la ley, no se aprobara, se echara para atrás. La ley de universidades va a estar otra vez en el tapete, se va a discutir, eso forma parte, si se quiere, de lo que se espera para los próximos tiempos en la agenda parlamentaria. ¿Cómo se prepara el sector universitario para enfrentar esa discusión, ese debate nacional que debe darse a lo largo de 40 casas de estudio de educación superior que ya mostraron un músculo y mostraron una fortaleza que hizo posible, bueno, todo lo que usted ha dicho, el diálogo, la posibilidad de conversación, el reconocimiento en cuanto a aumento salarial, el tema de las becas universitarias? Lo único que parece que no han logrado es reunirse con el ministro. Así es. Pero vayamos a la pregunta. La ley de universidades está vigente desde los años 70 y tanto. Y es muy importante lo que acabas de señalar, porque a propósito de ese proyecto de ley que el Congreso aprobó y que el presidente Chávez en aquella oportunidad vetó, es decir, se negó a darle el ejecútese, a propósito de ese proyecto, nada más que en las universidades se produjeron 2 proyectos alternativos de ley de universidades, porque por un lado entendemos que en efecto tenemos un rezago histórico con respecto a lo que son las nuevas dinámicas y las nuevas realidades del mundo universitario y del mundo del conocimiento, y por otra parte entendíamos que nosotros como generadores de conocimiento y como los propios y los indicados protagonistas del quehacer universitario, teníamos que dar una respuesta a eso. Y entonces ahí se produjeron 2 proyectos que además fueron introducidos en la Asamblea Nacional en esa ocasión con las firmas de respaldo, y esos 2 proyectos no fueron ni siquiera abiertos ni discutidos. Allí no hubo ningún tipo de discusión, simplemente se engavetó la vetada y se engavetaron aquellos 2 proyectos. Sin embargo, tú señalas también una realidad que es muy importante y que todos estamos también preparados para ello, y es que evidentemente lo que viene como corolario necesario de esta situación será, entre otras cosas, precisamente la discusión de nuevo, no sé si del mismo proyecto aquel, no sé si un nuevo proyecto, pero evidentemente ¿Tiene usted dudas respecto a qué es lo que cuál es el planteamiento de fondo de esa ley de universidades que presente? Sí. Pero que además, se presente en la Asamblea Nacional. Sí, pero además mi duda va en otro sentido. Mi duda va en el sentido de que yo no creo que en este momento el gobierno, cerrando un capítulo, entre comillas, como es el del conflicto universitario, se vuelva a meter en el tema universitario. Creo que en este momento hay unos temas más prioritarios que tienen que ver con otros asuntos de política nacional más... no diría que importantes, pero sí más coyunturales, es decir, tienen más representación. El hervidero en este momento está localizado, creo que hacia otra zona. Profesor, si eso fuera cierto, ¿cómo se explica entonces la resolución, entre comillas, la resolución del conflicto universitario? Si fuera cierto que la dinámica política lleva a que se focalice sobre otra problemática, ¿cómo es que el gobierno... que se negó a reconocer a la FAPUP
terminó reconociéndola, Sí. cómo es que el gobierno que armó toda una gran callapa en contra de una representación estudiantil terminó reconociéndola y avalando sus peticiones en cuanto al tema de las becas. Es decir, su afirmación de hace un minuto no demerita la contundencia del sector universitario y además no le quita fuerza a la hora de presentarse como ciertamente un gran músculo motor de lo que puede ocurrir en la Venezuela política. No, yo más bien lo traduzco de esta manera. El gobierno tiene en este momento muchos focos de ingobernabilidad, es decir, hay por un lado desabastecimiento, hay desempleo, está el asunto del aumento de los pasajes de transporte colectivo, está el asunto del sector eléctrico, y entonces un foco más que era el universitario había que sacarlo y fue relativamente sencilla su solución, porque, bueno, solución entre comillas de nuevo, no está solucionado del todo, pero sin embargo dieron pasos adelante en una clara intención de por lo menos disminuir la conflictividad en el sector universitario precisamente, y por eso es que empato con la afirmación que dice, para atender asuntos que yo no diría que de menos o de mayor importancia, pero sí de igual, como puede ser el problema de los servicios públicos, específicamente el de la electricidad, el problema del desabastecimiento y el problema de la inseguridad, que están evidentemente agobiando y agotando a este gobierno. Profesor Olmos, a lo largo del conflicto hubo, si se quiere, tres grandes issues. El salarial, el que tenía que ver con las normas de homologación para los profesores, pero también el salarial para empleados y obreros. Luego, todo el tema vinculado con los estudiantes en cuanto al tema de becas y en cuanto a sus beneficios vinculados con comedor, transporte, etc. Pero había un tercero que quizás es el que revestía mayor importancia desde el punto de vista de la vida en sociedad, y es el que tiene que ver con la investigación que se hace en las universidades y además con las actividades de extensión. ¿Cómo quedan esos elementos ahora que se supone se ha resuelto el conflicto? Bueno, es que precisamente esos normas de homologación y presupuesto son los dos puntos que han quedado en suspenso, que no han sido solucionados y que evidentemente representan un escollo a superar a través de estas mesas de trabajo que se han establecido y que esperemos que den resultado antes del 14 de noviembre, que es la fecha que FAPUB se ha trazado para evaluar el desarrollo del conflicto y sobre todo su solución. Es decir, si bien por un lado nos dieron lo que decía hace unos minutos, se produjo un aumento significativo de sueldo, se produjo un aumento significativo en las becas estudiantiles, se produjo un cambio de actitud del gobierno de la intransigencia y la indolencia al diálogo y a la apertura, siguen estando estos dos problemas que no dejan de ser importantes y que no dejan de ser estructuralmente dignos de atención. ¿Por qué? Porque del presupuesto depende precisamente la investigación y la extensión. Es decir, en la medida en que las universidades cuenten con presupuestos adecuados a los planes que tienen, a los proyectos operativos que se trazan cada año, en la medida en que eso sea satisfecho, las universidades podrán recobrar su papel fundamental en el aporte a las soluciones de los problemas fundamentales del país. Y por otra parte, en la medida en que logremos solucionar el asunto de las normas de homologación, estaremos solucionando precisamente el otro foco que quedó allí de distensión o de dispersión o de conflicto, como es la discusión sobre la vigencia o no de las normas de homologación. Profesor Olmos, ya prácticamente llegamos al final de esta conversación, sin embargo, es necesario conocer cuáles son los requisitos, los trámites
para que oficialmente se levante el cese de actividades, que es lo que tiene previsto realizar la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela ha convocado a una asamblea para el día lunes 16 de septiembre a las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Farmacia para discutir, para abrir la discusión precisamente sobre el tema de la reincorporación a actividades y cese de actividades, en la medida en que, por una parte, la FAPUF, que es nuestra federación de asociaciones, ha convocado precisamente a que cada asociación discuta con su base la conveniencia o no de mantener el cese de actividades, y por otra parte, abrir esta discusión significa para nosotros precisamente volver a los inicios del conflicto, porque recordemos que nosotros, la UCB específicamente, se sumó al cese de actividades luego de una primera consulta en la que se negó la participación y la adhesión a ese cese. Y entonces es 3 semanas después de esa primera consulta y ante el agravamiento del conflicto, cuando con otra consulta masiva en la que participaron aproximadamente más de 2.000 profesores, se logra la adhesión al cese de actividades. Entonces, lo que está planteado es precisamente el lunes una asamblea con la base y el miércoles una consulta refrendaria a ver si la base refrenda lo que la asamblea del lunes decida. Muchísimas gracias al profesor Tulio Olmos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, por habernos acompañado esta tarde y habernos dado luces en función de lo que han sido los alcances, los avances en cuanto a esta discusión entre el gobierno, el Ministerio de Educación Superior específicamente, y los profesores universitarios, el sector universitario. Nosotros hacemos una pausa en UTV y enseguida estamos de vuelta con ustedes.